Continuamos en este segundo día de cubrimiento en el Festival Gabo. Tenemos acá la oportunidad de compartir con Gabriela Weiner, periodista peruana, escritora, poeta también. Gabriela, ¿cómo estás? Qué gusto tener tu Hola, presencia encantada, acá. encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Gabriela, queremos hablar un poquito con vos acerca de tu especialidad, que es escribir y contar historias. Sí. A través del tiempo, las crónicas inicialmente, pues hay crónicas que hablan de sucesos históricos, de guerras, de momentos difíciles de la historia. Queremos también saber un poquito cómo enfocar esas crónicas y esos temas en una mirada más optimista de las cosas bonitas que tenemos ese mundo. ¿Vos qué pensás de eso, por ejemplo? Bueno, yo la verdad es que empecé a escribir crónicas como hace una década y justamente tuve la oportunidad de empezar en una revista que se llama Etiqueta Negra. Bueno, ya ahora mismo no está con nosotros, pero pero fue una revista bastante legendaria, ¿no? Que empezó a desarrollar otro tipo de historias, precisamente la gente que la creó, ¿no? Y todos los que colaboramos en ella, creíamos que también se podían contar otro tipo de historias. No necesariamente América Latina es solamente guerras, solo revoluciones, solo violencia y pobreza, ¿no? Entonces, está bien, eso está en los medios, eso se está cubriendo en otros periódicos, ¿no? Pero en estas revistas, desde el periodismo, un periodismo que tiene una intención literaria y de contar historias, también nos gustaba contar otro tipo de historias. Y esas historias podían pasar por otro tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, en ese momento empezó a explotar una especie de boom gastronómico, ¿no? Habían chefs que estaban llevando la batuta en Latinoamérica, ¿no? Sobre esta nueva cocina, y muchas de las historias que aparecieron fueron perfiles de estos personajes, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a trabajar el tema del género, ¿no? Que fue otra de esas cosas que no estaban necesariamente en ese tiempo en la agenda diaria, ¿no? de un medio de comunicación. Además lo hice desde un punto de vista muy personal y en primera persona, y se me permitió, tuve la libertad de poder hacerlo ahí, ¿no? ¿Qué contaba ahí? Pues contaba acerca de otras maneras de vivir la sexualidad, otras maneras de hacer familia y de criar, ¿no? Con diversidad, ¿no? Y esas eran historias como historias de vida, ¿no? Que eran muy interesantes, pero podías hacer una crónica desde, por ejemplo, las mujeres andinas que juegan fútbol en Bolivia, ¿no? O son luchadoras, ¿no? O sea, estas otras maneras de contar las cosas incluían otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, lo del deporte, ¿no? Otra cosa bastante fuera, digamos, de la órbita de periodística, porque siempre está como sectorizado, ¿no? Pero desde qué bonito era poder contar estas historias de una manera literaria, con mirada, como son las historias de las crónicas, pero en estas revistas especializadas, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo de crónicas bastante inspiradoras, ¿no? Luminosas, ¿no? De mujeres, por ejemplo, que hacen este deporte en los Andes, ¿no? Yo creo que hay todo un mundo y una dimensión que contar acerca de la belleza, acerca del cuerpo, acerca de la moda, acerca de la gastronomía, ¿no? Que normalmente eran como temas, ay, no, eso es para revistas como para mujeres, o revistas, no sé, como podían ningunearlo, lo ninguneaban, ¿no? Y sin embargo este tipo de revistas como Etiqueta Negra, luego Gato Pardo, El Malpensante, revistas que han trabajado el género muy bien, sabían que se podía hacer grandes historias muy luminosas de temas aparentemente insignificantes, ¿no? Y creo que eso cambió nuestra mirada de la crónica, digamos, amplió la dimensión que teníamos claro que era lo que era el periodismo, lo que era lo narrable o lo que era la actualidad, ¿no? O sea, estas historias también merecían contarse. Me queda sonando mucho esa frase de historias luminosas, suena muy bonito, y quisiera hacerte una pregunta. Mira, este tipo de conversaciones pues las tenemos en estos espacios, pero nosotros creemos firmemente que las conversaciones más importantes que tiene una familia las tiene muchas veces en la mesa de su casa, en el lugar donde comen, todo eso. ¿Cómo crees vos que uno puede hacer llegar estas historias de estos temas luminosos, pero también de temas difíciles, porque es que los temas difíciles también se deben conversar? ¿Cuál crees vos que es un mecanismo que nos pueda ayudar a llevar esas historias, esas conversaciones a las mesas y a las salas de las casas, por ejemplo? Bueno, me parece una buena manera convocar, como ahora me están convocando a mí, ¿no?
para introducir temas, para plantear debates a través de las redes sociales, por ejemplo. Creo que pues, las nuevas generaciones están hiperconectadas, ¿no? Y suelen traer las historias a sus familias, ¿no? O sea, llegan a sus casas. Yo tengo una hija, por ejemplo, de 13 años, ¿no? Y ella va poniendo las agendas y los temas de discusión, ¿no? Cada vez más debemos confiar en ellos, en ellas, porque vienen con muchísimas novedades y muchísimas cosas nuevas, ¿no? Sus propias identidades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi hija tiene 13 años ahora, ¿no? Y es trans, no binaria, ¿no? Y ha venido con esa historia y esa vida, ¿no? Que ha compartido con nosotros, ¿no? Y que le agradecemos, ¿no? Entonces estamos aprendiendo de toda esa dimensión. Y creo que el tema de cómo vivimos nuestras identidades, nuestras orientaciones, ¿no? O la cuestión familiar, cómo hemos criado a nuestros hijos e hijas, de verdad está como contaminado, han sido unas maneras muy tóxicas de tratarnos y de relacionarnos, ¿no? Y estamos un poco haciendo un trabajo precisamente de salir de allí, de esa oscuridad, ¿no? Y de hacer visibles los temas, ¿no? De sacar adelante cosas que antes estaban escondidos y que han traído tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿no? Estar en el closet, la doble vida normalmente de los padres, ¿no? El hecho de que tengas que esconder quién eres para ser querido, ¿no? Son temas a debatir, ¿no? Porque creo que las familias serían espacios más seguros y más sanos, ¿no? Si nos atrevemos a hablar también y a contar nuestras historias, ¿no? Creo que hay que dar un voto de fe también a nuestras madres y a nuestros padres y darles la oportunidad de escucharnos. Y a los padres y madres creo que se han criado en otro mundo, en otra generación, ¿no? Y son otras sus ideas, ¿no? Pero creo que deben hacer el esfuerzo por ser permeables a lo nuevo, a lo revolucionario que traen sus hijas, ¿no? Y ser abiertos, ¿no? Ser abiertos, tolerantes y sobre todo amorosos. Básicamente abrazar, ¿no? La realidad de sus hijas creo que es lo más justo que puede hacer un padre, una madre, una familia por sus hijitos. Justamente este ejercicio que estamos haciendo lo estamos haciendo en redes sociales. Si hay una persona en este momento que nos esté viendo en cualquier parte y esa persona quisiera empezar a contar historias, tal vez quisiera empezar a escribir de pronto historias luminosas, ¿cuáles serían esos consejos que le darías para que arranque, por ejemplo? Bueno, yo por ejemplo he sido una escritora y una cronista muy autorreferencial, ¿no? A veces no ha sido fácil, digamos, en el medio literario o en el medio periodístico sobre todo, escribir desde mí, ¿no? Y sin embargo lo recomiendo 1000 veces. Creo que es muy importante la conexión personal que uno tiene con los temas que trabaja, ¿no? Creo que eso permite, ¿no? Que tú te apasiones, que tengas una mirada mucho más incisiva y profunda, que esa curiosidad, además que tienes por eso, y ese conocimiento se pueda volcar y reflejar en la historia. Entonces yo les diría, escriban sobre lo que conocen, escriban sobre lo que tienen cerca, escriban sobre sí mismas y sobre sí mismos, porque siempre hay algo ahí que descubrir, una esencia, una identidad, una personalidad única, ¿no? Inigualable, que creo que el mundo sí está dispuesto a conocer si tú la sabes compartir. Y para escribirlo lo que hay que hacer sobre todo es atreverse, ser lo más impúdico para mí posible, leer mucho, escribir mucho, porque la única manera es rodar y ejercitarte como en cualquier ejercicio, ¿no? Todo es músculo y el músculo de la escritura también debe trabajarse bastante, ¿no? Así que yo creo que para empezar tienen internet, ahora ya no necesitas como antes de esas tribunas exclusivas que eran solo para alguna gente enterada, ¿no? o especializada, ¿no? Sino que el internet ha democratizado los espacios, los lugares donde se puede producir historias, donde se pueden contar, además del gran espacio que hay, ¿no? O sea, ya no el problema de que no hay espacio porque el papel no lo permitía, ¿no? Entonces puedes escribir y escribir mucho, ¿no? Y creo que evidentemente las redes sociales hay de todo, hay cosas buenas, cosas malas, cosas oscuras, cosas luminosas, ¿no? Pero creo que tú y creo que esta generación más bien es la que nos está enseñando, yo no tengo nada que enseñarles, más bien ellos nos están enseñando a abrirse, ¿no? A ser testimoniales, a contar sus verdades, ¿no? Y a veces
sí, con tanta verdad, ¿no? Que conmueve, ¿no? Que crea red, que crea afinidad, que crea un enganche con los demás, ¿no? Y son capaces de crear su propia comunidad así, simplemente hablando, simplemente escribiendo, simplemente expresando sus opiniones y sus sentimientos, ¿no? De repente eso crea comunidad y eso es lo más bonito que creo que hay en los tiempos modernos. Yo no podría terminar esta conversación sin hacerte una pregunta que tal vez es diferente a lo que escribes, pero que me parece chévere hacerla, sobre todo porque hemos hablado de posibilidades, de luz, y es que yo quisiera saber en este momento, de este presente o del futuro, ¿qué te ilusiona como persona? Bueno, me ilusiona ahora mudarme, tener otra casa nueva, porque nos van a botar de la nuestra. Ya sabes que los alquileres se han puesto muy altos y los barrios se han gentrificado y los dueños, los propietarios venden sus casas y ya no las quieren alquilar. Entonces estamos en la búsqueda de un nuevo hogar y eso me ilusiona mucho. Es muy difícil vivir en Madrid y encontrar un lugar, bueno, céntrico, cerca a los colegios de nuestros hijos y al mismo tiempo, bueno, poder subsistir. Así que me ilusiona eso, me ilusiona mi familia, ¿no? Lo que podamos hacer, me ilusiona la obra de teatro que estoy haciendo y que quiero llevar a Madrid. Ya lo hemos estado haciendo en Lima, en Perú. Y bueno, todos los viajes y terminar mi libro para fin de año, eso es lo que más me ilusiona. Y me ilusiona el cambio, y me ilusiona el feminismo, y me ilusionan las mujeres sobre todo, me ilusionan los grandes cambios que están generando las mujeres hoy. ¿Cuál es el estado actual del feminismo, ya que lo mencionas, por ejemplo? Revolución, sí, revolución, insurrección, movimiento, organización y lucha por nuestros derechos, ¿no? Realmente es un movimiento en marcha, ¿no? Fuerte ahora, joven, ¿no? Que está poniendo sobre la mesa en el debate público temas que antes eran completamente invisibles, ¿no? Acerca de la justicia en realidad humana en general, no solamente para nosotras, no solo para las disidencias sexuales, sino para el ser humano. Gabriela, muchísimas gracias por regalarnos este No, ratico. encantada. A ustedes los invitamos a que sigan con nosotros, el hashtag es periodismo posibilista. Les prometimos que la tarde de hoy se iba a mover y parece que les estamos cumpliendo. Vamos a tener otras salidas al aire hoy. Muchas gracias por acompañarnos.